Hola, ¿cómo andan alumnas y alumnos? La clase de hoy vamos a continuar con la unidad Somos iguales y diferentes. La clase anterior habíamos comenzado a ver el tema a partir de el paradigma de normalidad o lo que la sociedad considera que es normal o anormal. Y hoy nos vamos a meter un poquito más en eso, partiendo un poco de la idea de discriminación. Cuando nosotros hablamos de discriminación, estamos hablando de una persona a la cual se le está limitando el ejercicio de su ejercicio de derechos en diversos contextos. Estas prácticas discriminatorias hablan más de la persona que discrimina que la persona que es discriminada, porque va a discriminar a partir de un paradigma de normalidad. Y obviamente el que no entre en ese paradigma va a ser tachado como anormal y por ende discriminado. Entonces, pensando un poquito qué es la normalidad o la norma, partiendo un poco de lo que vemos en las clases anteriores. Lo normal, obviamente, es una creencia histórica que se desarrolla en un determinado contexto, que va cambiando. No es lo mismo la idea de normalidad que tenemos nosotros hoy día, que hace 20 años atrás, que hace 40, que en otra sociedad. Y eso va variando en el espacio y el tiempo. A su vez, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se construye esta idea? Se construye a partir de relaciones de poder entre distintos sectores y grupos de la sociedad, en que unos están en lugares de poder centrales y otros son más bien subalternos o están en lugares de subordinación o de menos poder. Entonces, esta normalidad responde a intereses, digamos, a sectores que cuentan con poder económico, poder social, poder político, poder simbólico también. ¿Por qué? Porque logran, a partir de este poder que concentran, poder constituir sus ideas parciales en ideas generales. Es decir, logran constituir lo particular en general. Bien. Entonces, la forma particular de ver el mundo de estos sectores con poder, lo que hace, construye una visión de mundo de amplios sectores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo veíamos viendo ante clases anteriores, por ejemplo, todo lo que no sea, por ejemplo, una familia de padre, madre e hijos, escapa nuestra normalidad, porque lo que veíamos es que estábamos insertos en un sistema androcéntrico en el cual se constituye una heteronorma, en la cual los varones tienen que ser varones heterosexuales cisgénero y las mujeres heterosexuales cisgénero. Todo lo que salga a, a esas dos identidades, bueno, es tachada, podríamos decir, de anormal. Obviamente, en estos últimos años se cuestiona más. O, por ejemplo, podríamos pensar otro paradigma de normalidad. Yo les contaba una anécdota de la clase anterior, cuando viajé a Bolivia. Me acuerdo que en Potosí, donde no había gente, la mayoría eran descendientes de Aymara, es decir, no tenían rasgos occidentales. La, las peluquerías, por ejemplo, los modelos eran de corte de pelos, era gente blanca, occidental. Eso particularmente porque los centros de moda son lugares como Nueva York, Milán, París. Entonces también podemos ver que la idea de lo que es bello o feo también se construye a partir de determinadas relaciones de poder que se operan en la sociedad y en el mundo. Bien. Entonces, a partir de eso se empiezan a constituir prejuicios, es decir, ideas que no fueron razonadas y pensadas previamente si son lógicas o no pensar eso, sino que son prejuicios que vamos construyendo a partir de nuestra propia socialización en la sociedad
y se constituyen en creencias personales y surgen espontáneamente, digamos, entre comillas. No me entran los dedos en el video. Pero que eso que nos aparece como dado no es así, sino que es una construcción que se fue dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta creencia del antisemitismo durante varios siglos de los judíos son avaros, ¿no? Que está, por ejemplo, en la cultura popular, pero también, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el Mercader de Venecia de Shakespeare, ¿no? Del judío como alguien egoísta y avaro. Bueno, eso que es una necesaria, ¿eso es así? No, no, es un prejuicio que se constituye a partir de un determinado colectivo social y cultural y religioso. Esto nos lleva un poquito a pensar qué es la identidad. La identidad en general se tiende a pensar como algo interior, algo que tenemos dentro y que somos únicos, porque tenemos esa esencia nuestra. Pero en realidad la identidad no es algo esencial, sino es una construcción social. Nosotros definimos nuestra identidad relacionándonos con otras personas en una sociedad. Entonces nosotros todo el tiempo nos estamos afirmando, no somos tal cosa, no somos tal otro, porque somos nosotros, tenemos estas características, estos gustos estéticos, culturales, musicales, realizamos determinado deporte, nos vestimos de determinada forma. Bueno, todo eso se da en el marco de una sociedad. Entonces podemos ver que las identidades son plurales. Nosotros podemos formar parte de distintos grupos de identidad, ¿no? Podemos ser argentinas, argentinos, porteños, podemos ser seguidores de determinada banda, podemos ver determinadas películas, bueno, identificarnos con una variedad de grupos, ¿no? Pues el deportivo, el club de fútbol. Entonces vemos que las identidades son plurales. Nosotros podemos encajar en distintos grupos de pertenencia identitarios. Bien. Por ende, toda construcción identitaria depende de la construcción de un nosotros y un otros. ¿Y cómo se construye eso? En una sociedad como la nuestra, se construye de una forma en que opera este paradigma de normalidad, que lo tenemos todos, y constituye jerarquías sociales, o sea, ese nosotros y ese otro, de forma muy amplia lo podemos definir, se constituye a partir de este paradigma y genera jerarquías y desigualdades a partir de las diferentes identidades. Entonces lo que empieza a pasar es que hay determinadas identidades en la sociedad que se reivindican y se valoran más que otras. Por ejemplo, ser rubio, hombre heterosexual, con plata en esta sociedad, ¿no? Por poner un ejemplo que siempre doy. Vamos a tomar un ejemplo reciente. En Argentina existió la idea de el crisol de razas. Es decir, que Argentina se fundía en un montón de razas, de distintas procedencias de orígenes nacionales y étnicos. Ahora bien, pero que en última instancia, en esa mezcla entre razas, la que iba a predominar iba a ser la europea. Y, por ejemplo, pensadores como ingenieros decían que se iba a dar un gradual blanqueamiento de la población, constituyéndose una nueva raza, una raza argentina que es europea. Este imaginario del principio del siglo XX es tan potente, fue tan potente que, por ejemplo, lo podemos rastrear en declaraciones como hizo la semana pasada el presidente,
que lo hizo sin maldad, ¿no? Sino porque está en ese marco cultural en el cual nos socializamos, que es los mexicanos descienden de, bueno, el presidente dijo, cito, los mexicanos nacen de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos de los barcos, es decir, de la procedencia europea. Entonces ahí vemos cómo se constituye un nosotros y un otros. Un nosotros argentinos y argentinas que somos más europeos, más blancos, más, en otra época se dirá más civilizados que otros países de América Latina. Bueno, vemos que si bien estas ideas hoy día están bastante cuestionadas, vemos como tiene una permanencia impresionante. Y esto nos lleva obviamente a la idea de representaciones sociales que veíamos en la clase anterior. Que en estas representaciones sociales son construcciones ideológicas que damos como dadas, como naturales, que son así, que ya están en la sociedad. Y no nos preguntamos, ¿no?, si esas representaciones sociales que tenemos en la cabeza son correctas o incorrectas, sino que vamos con cierta inercia social, ¿no?, que reproducimos determinadas cuestiones, como los europeos somos más europeos que el resto de los latinoamericanos. Esa representación social en las cabezas de un montón de argentinas y argentinos que se reprodujo a lo largo del siglo XX y que incluso hoy vemos sus rastros. Por eso se empezó a discutir en el espacio público si a partir de los dichos del presidente eran racistas, que bueno, podríamos decir que efectivamente lo son, pero se enmarca una cultura que es racista. En el sentido, muchos sectores de nuestra sociedad que se autoperciben de esa forma, como clase media, trabajadores, blancos, descendientes europeos, a la hora, por ejemplo, de discriminar a sectores más pobres que ellos, por ejemplo, el término negro de mierda es algo bastante extendido, o discriminación hacia algún inmigrante de algún país limítrofe, como boliviano, peruano, paraguayo, etc. Bien. Entonces, claro, nosotros a partir de estas representaciones sociales, esta articulación de ideas que tenemos en nuestra cabeza, que se da de forma jerárquica, nos manejamos en nuestro entorno y clasificamos, ¿no?, al resto de las personas. A partir de estereotipos. Lo que veíamos cuando veíamos la unidad anterior de género, que es el estereotipo. El estereotipo es una imagen fija, ¿no?, recortada de una identidad de una comunidad, de otro sector. El término estereotipo viene del ésteros, quiere decir sólido, y tipos marca, una marca sólida, que era una impresión tomada en un molde de plomo portátil que se utilizaba para las imprentas. Bueno, hoy día, si esto lo traducimos a lo que son los estereotipos, son justamente esto: etiquetas, clasificaciones, esquemas simplistas y estigmatizantes de determinados grupos sociales. Estas operaciones prejuiciosas de clasificación podemos ver cómo operan en la cancha, en los cánticos de una barra, de un club de fútbol, de una a otra. Como al rival todo el tiempo se lo dice negro, villero, o todo el tiempo está el elemento de la violencia sexual, ¿no?, feminizando, ¿no?, al oponente deportivo, que se transforma en una especie de enemigo.
que ahí claramente podemos ver una construcción de un nosotros y un otros en el ámbito futbolístico. Y justamente esta forma, digamos, de construir nosotros y otros, lo que hace es limita nuestra capacidad de conocer y valorar a las personas que son distintas a nosotros, que pueden enriquecernos con otros puntos de vista a partir de valores, tradiciones, formas de ver el mundo distintas. Y obviamente el que tiene... Pero lo que estamos viendo es que nosotros y otros está mediado por un poder simbólico. El que posee poder simbólico en la sociedad, es decir, por ejemplo, en la Argentina podríamos decir, ¿quién posee más poder simbólico? Justamente alguien blanco, podríamos decir que desciende de europeos, que tiene una muy buena posición económica, que es hombre, ahí también mujer, ¿no? Pero podemos decir que condensa digamos, todo lo que es valorado en la sociedad como positivo. Todo esto entre comillas, ¿no? Pero tiene la capacidad de mostrar, los que poseen mayor poder simbólico en la sociedad, tienen la capacidad de mostrar su punto de vista como el verdadero. ¿Mm? No como un punto de vista más, sino como el punto de vista verdadero. ¿Y esto cómo se reproduce? Se reproduce, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Los dueños de las redes sociales o las distintas plataformas, por ejemplo, si nosotros vemos todas las aplicaciones que estamos utilizando, sea YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, son todas propiedades de, son todas empresas norteamericanas. En el caso de Facebook, Instagram y WhatsApp es de la misma persona. Y obviamente tienen la capacidad de, desde sus respectivos espacios de poder, aportar a construir una determinada idea de normalidad que se constituye, digamos, a través de algoritmos, pero también, por ejemplo, YouTube determina qué video se puede subir o qué no, ¿no? A la plataforma. Qué características tiene que tener ese video. Bien. Entonces, estas representaciones sociales que están atravesadas por relaciones jerárquicas de poder constituyen un imaginario colectivo. O sea, puede ser un imaginario inconsciente que tenemos en la cabeza que pauta por inercia, naturalmente, digamos, pautas, valores y normas a los cuales seguimos cotidianamente y nos comportamos. Bueno, justamente la idea es poder justamente cuestionar, ¿no? Esas representaciones que tenemos en la cabeza, que seguimos, ¿no? Por la inercia social, sea los argentinos descendemos de los barcos, somos más blancos, somos más europeos, sea el modelo de familia tiene que ser uno solamente, el resto son anormalidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, toda una serie, digamos, de que podemos pensarlo, ¿no? Toda una serie de prejuicios que se construyen en la sociedad. Pero un poco por ese lado iba la idea de la materia, ¿no? Porque aparte de todas esas estructuras mentales, la sociedad se discrimina. Se discrimina al que no es normal, al que se sale de la norma. Y en vez de constituir las diferencias como algo que nos enriquece, se constituyen como algo a lo cual hay que discriminar.
Y los motivos de discriminación pueden ser por una enorme cantidad de motivos que, bueno, vimos algunos en esta clase. Bien. Yendo, por ejemplo, a las redes sociales o a los medios de comunicación para complementar un poco, estas representaciones sociales operan muy fuerte a nivel medios de comunicación y medios, en la cual se constituye por medio de la propaganda, la publicidad, de los canales de televisión, las redes sociales, el Instagram, por ejemplo, se constituyen ideas de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello y estético, de lo que no lo es. Eh, bueno, y los valores que tendría que ser una sociedad y los que no son buenos valores. Obviamente que todo esto está en pugna, está en lucha, porque hay distintos grupos, ¿no? Con distintos niveles de poder simbólico que intervienen en la sociedad. Por ejemplo, podríamos decir, el paradigma tradicional es que había de familia antes de, podríamos decir, el movimiento de mujeres, movimiento feminista, movimiento de disidencias, que viene creciendo de los años 80 para acá, es otro. Digamos, se va modificando a partir de fuerzas sociales que operan en la sociedad. Por ejemplo, antes era normal que las vacaciones no fueran pagas, pero a partir de la conformación del movimiento obrero y las luchas que empezó a desarrollar para tener vacaciones pagas o tener 8 horas laborales y no trabajar 10, 12, 16 horas, bueno, se empezó a construir la idea de que era normal, de que si tenés derecho a vacaciones que te las paguen y a tener una jornada laboral racional en la cual tengas tiempo para desarrollar otras esferas de tu vida. Así que bueno, eso es la clase de hoy. Espero que no haya sido muy abstracto. Obviamente este tema está bueno verlo en el intercambio, pero bueno, por esta vez la vemos por este medio. Y lo retomaremos en próximas clases y en los trabajos prácticos, el trabajo práctico que tienen que hacer. Así que bueno, muchas gracias y saludos.